¿Quién era realmente Melquisedec? El rey sin origen. He aquí, el Señor ha dicho esto: yo soy el Alfa y la Omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. Apocalipsis 1, 8. En el vasto tapiz de las Escrituras, donde cada hilo es un hilo de la verdad divina, hay figuras que emergen de la neblina del tiempo, enigmáticas y profundas, invitándonos a una contemplación que trasciende nuestra comprensión inmediata. Hoy nos adentramos en el misterio de una de esas figuras, un rey y sacerdote que aparece y desaparece en la narrativa bíblica con una trascendencia que ha desconcertado a teólogos y creyentes por igual: Melquisedec. Su nombre resuena en las páginas de Génesis y en las profundidades de las epístolas, no como un personaje secundario, sino como una clave, un presagio, una sombra de algo mucho mayor. ¿Quién era realmente este rey de Salem, que sin linaje aparente, sin principio ni fin registrados, se erige como un pilar de autoridad espiritual y terrenal? La Escritura nos lo presenta como sin padre, sin madre, sin genealogía, que no tiene principio de días ni fin de vida, sino que es semejante al Hijo de Dios. Hebreos 7, 3. Esta descripción, tan radical y única, nos confronta con la limitación de nuestras categorías humanas. Estamos ante un ser angélico, un ser humano excepcional en su santidad, o quizás una teofanía, una manifestación precursora del mismo Verbo encarnado, Jesucristo. La pregunta no es meramente académica. Toca el núcleo mismo de nuestra fe, nuestra comprensión de la eternidad de Dios y de la naturaleza de su sacerdocio. Melquisedec no es solo una nota al pie de página en la historia de Abraham, es un encuentro fundamental que redefine la relación entre lo divino y lo humano, entre el pacto antiguo y el nuevo. Su acto de bendecir a Abraham, el padre de la fe, y de recibir de él el diezmo, un reconocimiento de su autoridad superior, es un momento cargado de significado teológico. Nos habla de un orden de sacerdocio que precede al levítico, un orden que no se basa en la descendencia carnal, sino en una investidura divina inmutable. La Iglesia, a lo largo de los siglos, ha contemplado esta figura con asombro, reconociendo en ella un eco del sacerdocio eterno de Cristo, nuestro sumo sacerdote. En este viaje de descubrimiento, no buscamos respuestas definitivas que anulen el misterio, sino una comprensión más profunda de cómo Dios opera a través de figuras que desafían nuestras expectativas y nos invitan a una fe más audaz, más abierta a lo insondable. Nos sumergiremos en los textos antiguos, exploraremos las interpretaciones de los padres de la Iglesia y de los santos, y reflexionaremos sobre cómo la vida de Melquisedec, en su singularidad, puede iluminar nuestra propia caminata de fe hoy. ¿Por qué este rey sin genealogía es tan crucial para entender el sacerdocio de Jesús? ¿Qué nos enseña su encuentro con Abraham sobre la obediencia y la fe? Acompáñenos mientras desentrañamos los secretos de este rey sin origen, un enigma bíblico que promete revolucionar nuestra comprensión de la relación entre el cielo y la tierra, y sobre todo, de la presencia ininterrumpida de Dios en medio de su pueblo, incluso antes de que el tiempo fuera medido por nuestros relojes. La historia de Melquisedec es una invitación a mirar más allá de lo visible, a reconocer la mano de Dios actuando de maneras que a menudo escapan a nuestra lógica, pero que están destinadas a elevarnos a una comunión más íntima con Él. Si te gusta este tema, no olvides suscribirte y tocar el botón para que YouTube te notifique cuando se suban nuevos vídeos, y no olvides compartir este vídeo con familiares y amigos. La singularidad de Melquisedec, ese rey de Salem que emerge como un faro en la antigüedad, nos invita a una reflexión sobre la naturaleza del sacerdocio y la autoridad espiritual que trasciende las estructuras humanas. Si bien la Escritura no nos ofrece una genealogía terrenal, precisamente en esa ausencia radica una de las claves de su significado. El autor de la epístola a los Hebreos lo destaca magistralmente: sin padre, sin madre, sin genealogía, que no tiene principio de días ni fin de vida. Esta descripción no es un mero dato biográfico omitido, es una declaración teológica fundamental que lo distingue radicalmente de los sacerdotes del linaje levítico, quienes dependían de su ascendencia para ejercer su ministerio. El sacerdocio levítico, aunque divinamente instituido, estaba intrínsecamente ligado a la temporalidad y a la fragilidad humana, necesitando ser renovado y reemplazado constantemente. En contraste, Melquisedec representa un sacerdocio de orden diferente, uno que no está sujeto a las limitaciones del tiempo ni a la sucesión hereditaria. Su aparición ante Abraham, después de la victoria del patriarca sobre los reyes confederados, es significativa. Abraham, habiendo recuperado sus bienes y a su sobrino Lot, se encuentra con este misterioso rey. Es Melquisedec quien bendice a Abraham, y es Abraham quien, en un acto de profunda reverencia y reconocimiento de una autoridad superior, le entrega el diezmo. Este intercambio es crucial. El que bendice es siempre menor que el bendecido. Por lo tanto, Melquisedec, al bendecir a Abraham,
demuestra una preeminencia espiritual y una autoridad que va más allá de la de Abraham, el elegido de Dios. Del mismo modo, el acto de Abraham de darle el diezmo confirma esta primacía. Abraham, el padre de la fe, reconoce en Melquisedec a una figura de autoridad divina, un representante de Dios cuya bendición es más valiosa que cualquier botín de guerra o posesión terrenal. Esto establece un precedente de sumisión y reconocimiento de una autoridad sacerdotal que no se basa en la ley mosaica, sino en una realidad espiritual más antigua y eterna. Consideremos ahora cómo esta verdad resuena en nuestra propia vida espiritual. A menudo, nuestra fe se ve tentada a anclarse en lo visible, en lo medible, en lo que podemos comprender dentro de nuestras categorías lógicas. Buscamos líderes espirituales con credenciales humanas, con historias de éxito terrenal, con una trayectoria que podamos seguir. Sin embargo, la figura de Melquisedec nos llama a ir más allá de estas apariencias. Nos enseña que la autoridad espiritual más profunda no siempre se presenta con las insignias del poder mundano. Puede manifestarse en la quietud de un momento de oración, en la sabiduría impartida por un hermano o hermana en la fe que quizás no tenga un título formal, o en la profunda convicción interior que el Espíritu Santo siembra en nuestro corazón. La primacía de Melquisedec se revela en su capacidad para bendecir, una acción que es intrínsecamente divina. En nuestra vida diaria, ¿reconocemos las bendiciones de Dios que se manifiestan a través de canales inesperados? ¿Estamos dispuestos a ofrecer nuestro diezmo, nuestro tiempo, nuestros talentos, nuestras posesiones, nuestra obediencia, a aquello que reconocemos como una voz o una presencia que nos eleva hacia Dios, incluso si desafía nuestras expectativas? La humildad de Abraham al recibir la bendición y dar el diezmo es un modelo. Nos invita a la humildad de espíritu, a reconocer que nuestra propia grandeza, nuestros logros, e incluso nuestra fe, son dones que recibimos de Dios, y que estamos llamados a reconocer y honrar la fuente de esas bendiciones, incluso cuando se nos presentan de maneras que nos desconciertan. La revelación de Melquisedec, por tanto, no es solo un eco del pasado, sino una luz que ilumina el presente y el futuro de nuestra comprensión de la salvación. Su sacerdocio, que precede al de Aarón y se distingue por su carácter eterno, prefigura de manera asombrosa el sacerdocio de Jesucristo. San Pablo, en su carta a los Hebreos, dedica un capítulo entero a demostrar esta conexión, citando el Salmo 110, 4. Juró el Señor, y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Esta es una afirmación revolucionaria. Cristo no es un sacerdote según el orden carnal de Judá o de Leví, sino según un orden superior, un orden eterno, que ya estaba prefigurado en Melquisedec. Melquisedec, al ser semejante al Hijo de Dios, no porque fuera el mismo en ese momento, sino porque su sacerdocio apuntaba hacia él, se convierte en la sombra profética del sacerdocio de Cristo. Él es el Rey y el sacerdote que une los dos oficios de una manera que ningún sumo sacerdote del Antiguo Testamento pudo lograr. El Rey de Salem trae paz, Salem significa paz y justicia, y su sacerdocio es el que trae la reconciliación definitiva entre Dios y la humanidad. Su bendición sobre Abraham es un anticipo de la bendición que Cristo derramaría sobre todos los que creen, una bendición que no solo es material o temporal, sino una bendición espiritual que nos adopta como hijos de Dios. La importancia de esto para nosotros hoy es inmensa. Nos asegura que el sacerdocio de Cristo no es una ocurrencia tardía en el plan de Dios, sino que ha sido el centro del diseño divino desde el principio. Cada vez que participamos de la Eucaristía, estamos participando de este sacerdocio eterno de Cristo, el sacerdote y víctima, el Rey y el siervo, el Alfa y la Omega. La figura de Melquisedec, al ser sin padre, sin madre, sin genealogía, nos confronta con la limitación de nuestras categorías biológicas y temporales para comprender la acción divina. Sin embargo, esta ausencia de linaje terrenal no lo convierte en una entidad abstracta o desvinculada de la historia humana. Al contrario, su sacerdocio apunta hacia una realidad trascendente que se manifiesta en el tiempo. Jesús mismo, al referirse a su propio sacerdocio, lo sitúa bajo este orden de Melquisedec, como se recoge en el Salmo 110, 4. Esto implica que el ministerio sacerdotal de Cristo no es una innovación posterior, sino la consumación de un plan divino que se remonta a los albores de la historia de la salvación. Melquisedec, como rey de Salem, encarna la realeza y el sacerdocio unidos, un arquetipo del Mesías que traería paz y reconciliación. Su bendición a Abraham, realizada con pan y vino, ha sido interpretada por la tradición cristiana como una prefiguración directa de la Eucaristía, el sacrificio y el alimento espiritual que Cristo ofrecería a su Iglesia. En este sentido, Melquisedec no es meramente un precursor, sino un testigo profético de la obra redentora que culminaría en el Calvario y que se perpetúa en el altar. La aceptación del diezmo por parte de Melquisedec de manos de Abraham, el patriarca de la fe,
subraya la primacía de este sacerdocio. Abraham, a quien se le confían las promesas divinas, reconoce en Melquisedec una autoridad espiritual superior a la suya, un reconocimiento que va más allá de cualquier jerarquía terrenal. Este acto de sumisión y ofrenda por parte de Abraham es un eco de la obediencia que Dios espera de todos sus hijos, una disposición a reconocer su soberanía y a confiar en sus designios, incluso cuando estos se manifiestan de maneras que escapan a nuestra comprensión inmediata. Adentrándonos en las implicaciones prácticas de esta revelación, es fundamental considerar cómo este orden sacerdotal, prefigurado en Melquisedec y consumado en Cristo, opera en nuestra vida diaria. La figura de Melquisedec nos llama a una comprensión más profunda de la adoración y la ofrenda. No se trata solo de dar una porción de nuestros bienes materiales, sino de ofrecer la totalidad de nuestro ser a Dios. Cuando participamos en la Santa Misa, nos unimos a Cristo, el sumo sacerdote eterno, en su sacrificio redentor. En ese momento, somos llamados a presentar nuestras vidas como ofrenda viva, agradable a Dios. ¿Cómo se traduce esto en nuestras acciones cotidianas? Implica reconocer la santidad de cada momento, transformar nuestras tareas ordinarias en actos de culto, y ofrecer nuestras alegrías y nuestras penas como parte de ese sacrificio continuo. Por ejemplo, cuando enfrentamos una dificultad en el trabajo o en nuestras relaciones, podemos elegir responder con paciencia y amor, ofreciendo esa lucha como un acto de unión al sacrificio de Cristo, de manera similar a como Abraham ofreció su diezmo en señal de reconocimiento a una autoridad superior. La humildad que Abraham demuestra al recibir la bendición de Melquisedec nos enseña a ser receptivos a las gracias que Dios nos concede, incluso cuando provienen de fuentes que no esperábamos. Puede ser un consejo oportuno de un amigo, una palabra de aliento de un desconocido, o una profunda intuición durante la oración. Estar abiertos a estas manifestaciones de la gracia divina, y reconocer en ellas la mano de Dios actuando a través de su sacerdocio eterno, nos permite crecer en nuestra relación con Él. La figura de Melquisedec nos recuerda que la autoridad espiritual genuina no se impone por la fuerza, sino que se reconoce por la santidad y la bendición que irradia. Además, la naturaleza sin principio de días ni fin de vida de Melquisedec es una poderosa indicación de la eternidad del sacerdocio de Cristo. A diferencia de los sacerdotes humanos, cuya vida está limitada por la mortalidad, el ministerio sacerdotal de Jesús es perpetuo e ininterrumpido. Él vive para siempre para interceder por nosotros ante el Padre. Esta verdad es un consuelo inmenso para el creyente. En medio de nuestras debilidades y pecados, sabemos que contamos con un sumo sacerdote que nos comprende, que fue tentado en todo como nosotros, pero que no pecó. Su intercesión es constante, un puente inquebrantable entre la humanidad y la divinidad. Por ello, podemos acercarnos con confianza al trono de la gracia para recibir misericordia y encontrar gracia en el momento oportuno. La figura de Melquisedec, al ser una sombra de esta realidad, nos invita a reflexionar sobre la permanencia del amor de Dios y la eficacia eterna de la obra redentora de Cristo. Consideremos, por ejemplo, cómo esta verdad nos fortalece en momentos de duda o de arrepentimiento. Si caemos, no estamos abandonados a nuestra suerte. Tenemos un sacerdote que no solo murió por nuestros pecados, sino que continúa intercediendo por nosotros. Su sacrificio no fue un evento puntual, sino una realidad que trasciende el tiempo y el espacio, y que se actualiza para nosotros en cada celebración eucarística. La ofrenda de pan y vino por parte de Melquisedec a Abraham, un acto que anticipa el sacrificio eucarístico, nos recuerda que desde el principio, Dios tenía en mente la provisión de un alimento espiritual que sustentaría a su pueblo en su peregrinación terrenal. Esta prefiguración es un testimonio de la fidelidad de Dios a su plan de salvación, un plan que se revela progresivamente a lo largo de la historia, culminando la persona y obra de Jesucristo, nuestro sumo sacerdote eterno. La trascendencia del sacerdocio de Melquisedec, al no estar atado a la descendencia física ni a la ley mosaica, nos abre una ventana a la inmutabilidad del pacto divino. Mientras que los sacerdotes levitas eran mortales y sus oficios estaban sujetos a la sucesión generacional, Melquisedec representa una orden sacerdotal que perdura a través del tiempo, un eco de la fidelidad eterna de Dios. Esta cualidad de sin principio de días ni fin de vida es fundamental para comprender la naturaleza superior del sacerdocio de Cristo. Él es el único que puede ofrecer un sacrificio verdaderamente perfecto y perpetuo, capaz de reconciliar para siempre a la humanidad con Dios. La Escritura, al presentar a Melquisedec en este contexto, no solo subraya la singularidad de esta figura, sino que también establece un patrón para la intervención divina en la historia humana. Dios no opera de manera arbitraria. Su acción siempre está orientada hacia la salvación y la restauración de su creación. El encuentro entre Melquisedec y Abraham, por lo tanto, no es un mero relato histórico, sino una manifestación de la estrategia divina para anticipar y preparar el camino para la obra redentora de su Hijo.
La bendición de Melquisedec, que incluye pan y vino, es particularmente significativa. En la rica simbología bíblica, el pan representa el sustento y la vida, mientras que el vino evoca la alegría, la celebración y la sangre de la alianza. La presentación de estos elementos por parte de un rey sacerdote a Abraham, el padre de los creyentes, sugiere una provisión divina que trasciende las necesidades materiales, apuntando hacia un alimento espiritual y una alianza sacramental que serían centrales en la nueva economía de la gracia. En nuestra vida cotidiana, esta verdad nos invita a una profunda contemplación sobre la naturaleza de la fe y la obediencia. Si Abraham, el patriarca, reconoció la autoridad de Melquisedec y le ofreció el diezmo, ¿cómo respondemos nosotros ante las manifestaciones de la gracia divina en nuestras vidas? ¿Estamos dispuestos a ofrecer lo mejor de nosotros mismos, no solo en términos materiales, sino también en nuestra actitud, nuestro tiempo y nuestros talentos? Consideremos, por ejemplo, ¿cómo podemos aplicar este principio en nuestras relaciones interpersonales? Cuando un compañero de trabajo, un familiar o un amigo nos ofrece un consejo sincero, incluso si no lo esperábamos o si proviene de alguien que no ostenta una posición de autoridad formal, ¿estamos abiertos a recibir esa bendición? ¿Reconocemos en ello un posible instrumento de la gracia de Dios que busca guiarnos o fortalecernos? La disposición de Abraham a someterse a la autoridad de Melquisedec, reconociendo su superioridad espiritual, nos enseña la importancia de la humildad y la apertura de corazón. A menudo, nuestras propias preconcepciones o nuestro orgullo pueden cerrarnos a las formas en que Dios actúa en el mundo. Estar atentos a las oportunidades de obediencia y de ofrenda, incluso en los gestos más pequeños, es una manera de honrar el sacerdocio eterno de Cristo, que se manifiesta de maneras misteriosas pero siempre salvíficas. La inmutabilidad del sacerdocio de Melquisedec, al no depender de la sucesión terrenal, es un reflejo de la constancia del amor y la fidelidad de Dios. Él no cambia, su propósito de salvación permanece firme a lo largo de las eras. Esta certeza nos brinda una base sólida sobre la cual construir nuestra fe, especialmente en tiempos de incertidumbre o dificultad. Profundizando la naturaleza del sacerdocio de Melquisedec, es crucial entender que su singularidad no es un fin en sí mismo, sino un medio para revelar la gloria de un orden sacerdotal superior y eterno. La descripción bíblica de él como sin genealogía no es un vacío de información, sino una declaración teológica intencionada que lo distingue radicalmente de los sacerdotes del Antiguo Testamento, quienes debían trazar su linaje hasta Aarón. Esta ausencia de un origen terrenal registrado señala hacia una autoridad que no deriva de la carne ni de la ley humana, sino directamente de Dios. San Pablo, al citar el Salmo 110:4 en la Epístola a los Hebreos, enfatiza que este orden de Melquisedec es el que define el sacerdocio de Jesucristo. Esto significa que el ministerio de Jesús no se inserta en la línea sucesoria de los sacerdotes levitas, sino que inaugura un nuevo y más perfecto sacerdocio, eterno y universal. Melquisedec, al bendecir a Abraham y recibir de él el diezmo, actúa como un representante de esta autoridad divina superior. Abraham, el patriarca y padre de la fe, al someterse a Melquisedec, reconoce implícitamente la supremacía de este orden sacerdotal. Este acto es fundamental, ya que demuestra que la relación de Dios con su pueblo, incluso en los albores de la historia de la salvación, estaba marcada por una estructura de autoridad espiritual que prefiguraba la obra redentora de Cristo. La bendición de Melquisedec, que incluye pan y vino, es una imagen poderosa de la provisión de Dios y de la alianza que Él establece con su pueblo. Estos elementos son un anticipo directo de la Eucaristía, donde Cristo, nuestro sumo sacerdote, se ofrece a sí mismo como sacrificio y alimento espiritual. En nuestra experiencia diaria, la figura de Melquisedec nos desafía a examinar nuestra propia disposición a reconocer y someternos a la autoridad espiritual que Dios establece. A menudo, tendemos a valorar la autoridad basada en el poder terrenal, la posición social o el reconocimiento humano. Sin embargo, la vida de Melquisedec nos recuerda que la verdadera autoridad espiritual emana de Dios mismo y se manifiesta en la santidad, la justicia y la bendición. ¿Cómo respondemos cuando esta autoridad se nos presenta a través de canales inesperados, o cuando se nos pide que ofrezcamos algo valioso en respuesta a una gracia recibida? Por ejemplo, cuando enfrentamos una situación que requiere paciencia y perdón hacia alguien que nos ha ofendido, estamos llamados a ofrecer nuestra disposición a perdonar como un acto de obediencia a Cristo, nuestro sumo sacerdote. Este acto de entrega voluntaria, aunque no sea un diezmo en el sentido material, es una ofrenda espiritual que honra el sacerdocio eterno de Cristo, quien perdonó a sus propios verdugos. La humildad de Abraham al recibir la bendición de Melquisedec es un modelo para nosotros. Nos enseña a ser receptivos a las gracias que Dios nos otorga, incluso cuando provienen de personas o situaciones que no anticipábamos. Estar abiertos a estas manifestaciones de la gracia divina,
y reconocer en ellas la mano de Dios actuando a través de su sacerdocio eterno, nos permite crecer en nuestra relación con Él. La inmutabilidad del sacerdocio de Melquisedec, al no depender de la sucesión terrenal, es un reflejo de la constancia del amor y la fidelidad de Dios. Él no cambia. Su propósito de salvación permanece firme a lo largo de las eras. Esta certeza nos brinda una base sólida sobre la cual construir nuestra fe, especialmente en tiempos de incertidumbre o dificultad. Al contemplar el camino recorrido hasta este punto, donde las figuras enigmáticas de las Escrituras nos invitan a una comprensión más profunda de la divinidad y su relación con la humanidad, es posible percibir cómo los hilos de la historia y la teología convergen hacia un centro luminoso. Hemos sido guiados a través de las complejidades de una figura sacerdotal y real cuya existencia trasciende las genealogías terrenales, una presencia que irrumpe en la narrativa sagrada para revelar un orden de autoridad y bendición que precede a las instituciones humanas. Esta figura, al bendecir y recibir el diezmo del Padre de la Fe, nos ha ofrecido un espejo en el cual vislumbrar la naturaleza inmutable del pacto divino y la provisión eterna de Dios para su pueblo. Las implicaciones de este encuentro ancestral resuenan con una fuerza renovada en nuestra propia peregrinación espiritual, invitándonos a una perspectiva más amplia sobre cómo la gracia se manifiesta y cómo debemos responder ante ella. Reflexionando sobre esta travesía hasta ahora, observamos cómo las diversas facetas de esta revelación se entrelazan, tejiendo un tapiz de significado que va más allá de la mera erudición bíblica. La singularidad de un sacerdocio sin linaje ni principio de días, que hemos explorado, no es un mero dato curioso, sino la clave que desvela la eternidad del ministerio de nuestro sumo sacerdote. Es como si, al contemplar una antigua constelación, comenzáramos a percibir en ella el diseño de un sistema solar completo, cuya magnitud y orden superan con creces la simple observación inicial. Las verdades que hemos desentrañado nos impulsan hacia una apreciación más profunda de la constancia del amor de Dios, cuya fidelidad se extiende a través de los siglos, manifestándose de maneras que desafían nuestra comprensión temporal y lógica. Así, al aproximarnos a la conclusión de esta meditación, podemos sentir cómo las piezas del rompecabezas se van encajando, no para reducir el misterio a fórmulas simples, sino para ensanchar nuestra capacidad de asombro y de fe. La historia de Melquisedec, lejos de ser un relato aislado, se revela como un eco primordial de una realidad salvífica que ha estado presente en el corazón del plan de Dios desde el principio. Esta convergencia de ideas nos prepara para una comprensión más plena, una que nos permitirá ver cómo las antiguas prefiguraciones encuentran su cumplimiento definitivo, iluminando nuestro camino presente con la luz de la eternidad. La invitación es clara. A medida que nos acercamos al cierre de esta reflexión, nos preparamos para integrar estas profundas verdades en el núcleo de nuestra vida espiritual, reconociendo la presencia activa de lo divino en cada aspecto de nuestra existencia. La verdad que Melquisedec nos revela, esa figura enigmática que irrumpe en la aurora de la historia bíblica como rey y sacerdote, sin genealogía ni fecha de caducidad, no es un mero enigma para nuestra curiosidad intelectual, sino una invitación a expandir nuestra comprensión de la presencia divina en el mundo y en nuestras propias vidas. Hemos transitado por el asombro de su misterio, la profundidad de su sacerdocio inmutable, y la prefiguración profética de su figura en la persona de Jesucristo. Ahora, al cerrar este ciclo de reflexión, no se trata de recapitular los argumentos, sino de permitir que la esencia de esta verdad penetre en la fibra misma de nuestra fe, transformando nuestra manera de ver y de ser. La lección fundamental que emerge de Melquisedec es la de un orden de autoridad y bendición que trasciende las estructuras humanas y temporales. Abraham, el padre de la fe, al inclinar su cabeza ante este rey de Salem, reconoce una primacía que no se basa en el poder militar o en la linaje terrenal, sino en una investidura divina que habla de eternidad. Este acto de obediencia y ofrenda, el diezmo, no es solo un tributo material, sino la expresión de una profunda reverencia por la fuente de toda bendición. Para nosotros hoy, esto se traduce en la necesidad de cultivar una humildad similar, de estar abiertos a reconocer la voz de Dios y su acción salvadora en los lugares y a través de las personas menos esperadas. La verdadera práctica de esta fe comienza ahora, en la forma en que abordamos los encuentros cotidianos, en nuestra disposición a ofrecer lo mejor de nosotros mismos, no solo en lo visible, sino en la actitud de nuestro corazón, reconociendo que cada acto de obediencia, cada gesto de generosidad, cada momento de paciencia en medio de la adversidad, es una forma de honrar el sacerdocio eterno de Cristo, prefigurado en aquel Rey misterioso. La figura de Melquisedec, al ser un reflejo de la eternidad de Cristo, nos recuerda que nuestra relación con Dios no está limitada por los confines de nuestra existencia terrenal. Él es el Alfa y la Omega, el principio y el fin, y su sacerdocio es el puente inquebrantable que une a la humanidad con la divinidad. La prefiguración de este sacerdocio en Melquisedec, con su ofrenda de pan y vino, nos habla de una alianza que se renueva constantemente, de un alimento espiritual que sustenta nuestra alma en el camino.
Al participar de la Eucaristía, nos unimos a este sacerdocio eterno, ofreciendo nuestras vidas como un sacrificio vivo, agradable a Dios. La verdadera práctica de esta fe no consiste solo en comprender estas verdades, sino en vivirlas, en permitir que la gracia que fluye de este sacerdocio inmutable transforme nuestro interior, nos impulse a la caridad y nos fortalezca en la esperanza. Es un llamado a vivir con la conciencia de que somos parte de un plan divino que se extiende más allá de nuestro tiempo, un plan en el que cada uno de nosotros está llamado a desempeñar un papel, reconociendo la autoridad de aquel que es y que era y que ha de venir, nuestro Señor Jesucristo, sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Si te ha gustado este vídeo, no olvides suscribirte y tocar el botón para que YouTube te notifique cuando se suban nuevos vídeos, y no olvides compartir este vídeo con aquellos que necesiten escuchar sobre el poder de la paciencia y la fidelidad de Dios. Y si tienes preguntas o quieres compartir cómo esta historia ha impactado tu vida, déjanos tu comentario abajo. Nos encantaría saber tu opinión.